Buenas noches, doctora Carmen. Em, Hoy voy a hablar sobre un tratado de derechos humanos suscrito por el Perú, eh, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José de Costa Rica, y analizaré su aplicación práctica a través de un caso emblemático, como es el caso de Barrios Altos versus Perú. Como bien sabemos, los tratados son acuerdos internacionales, son una parte fundamental de nuestra legislación. En otras palabras, son parte de nuestro ordenamiento jurídico. En este análisis nos permitirá comprender cómo los tratados internacionales de derechos humanos no se quedan solo en un papel, sino que generan efectos concretos en la justicia nacional y en la vida de las personas. El Tratado de Convención Americana sobre Derechos Humanos eh, se firmó en 1969 eh, y estuvo vigente desde 1978 en el Perú. Reconocemos la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1981. Este tratado protege derechos fundamentales como el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y también te brindan protección judicial. También establece la obligación del Estado de respetar los derechos, garantizar su ejercicio, adecuar la legislación interna a los estándares internacionales. En, en este caso de Barrios Altos versus Perú, son hechos que se dieron en 1991. Eh, bueno, como bien sabemos, es un escuadrón militar clandestino, ¿no? Porque se ocultaron muy bien, conocido como Grupo Colina, ejecutó la masacre de Barros Altos, donde murieron 15 personas y 4 resultaron heridos. Bueno, entre ellos, pues, hubo mamás e hijos, niños, ¿no? Hijos pequeños. Esta masacre en Barrios Altos, bueno, conmocionó a todo el país. Fue el primer homicidio múltiple en la capital contra los ciudadanos civiles en este contexto, ¿no? De la violencia política en los centros urbanos. Bueno, ante este caso, el 10 de noviembre del 91, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República citó a los 6 ministros del Interior y de Defensa generales, ¿no? Entre ellos, pues, Estefan Briones, Dávila, Víctor Malca, Villanueva, ¿no? Respectivamente para informar sobre los sucesos ocurridos en este lugar. Sin embargo, estas personas no dieron información relevante sobre el desarrollo de la investigación y presentaron 3 hipótesis sobre la autoría del crimen, donde la primera hipótesis, pues, ellos indican que, bueno, en la primera fue pues del Partido Comunista del Perú de Sendero Luminoso, donde ellos mencionan, ¿no? La segunda es del Movimiento Revolucionario, Tupac Amaru, y la tercera supuestamente es la organización pues ajena a estos grupos, ¿no? Otras organizaciones ajenas a este grupo. En todo este caso, pues ellos negaron de manera tajante que miembros de las fuerzas del orden hayan participado en este hecho. Lamentable, ¿no? Pero, ¿qué pasó en el problema jurídico? Eh, el 14 de junio de 1995, el Congreso Constituyente Democrático, pues, bueno, hicieron un votos, ¿no? De mayoría oficialista del partido Cambio 90, donde 58, con 58 se aprobó pues una ley de amnistía amplia y general para militares, ¿no? Y policías. Estos militares y policías estaban implicados en violaciones a los derechos humanos. Eh,
pues que muy bien sabemos que contravenía a pactos internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú, ¿no? La ley estableció que, bueno, todos los derechos derivados eh, originados con ocasiones o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo desde mayo de 1980 fueron archivados debido al mandato imperativo de esta norma, ¿no? Que se había sacado. El Estado peruano eh, aprobó pues estas leyes de amnistía que impedían investigar y juzgar y sancionar a los responsables. Pero, ¿qué pasa? Frente a este hecho, a este panorama interno, por así decir, adverso al Estado de Derecho en el Perú, en el 30 de junio de 1995, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presenta una denuncia contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El argumento es de que las leyes de amnistía promulgadas que habían sacado pues violaban la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que se había ratificado por el Perú el 7 de julio de 1978. Ante, este, ante esta denuncia, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que las leyes de amnistía pues eran incompatibles con la Convención Americana, ¿no? Ordenó al Perú inmediatamente investigar y juzgar y sancionar a los responsables de este lamentable suceso, ¿no? De esta masacre. También reconoció la vulnerabilidad, la vulneración de los derechos, eh, en este caso a la vida, a la integridad, a las garantías judiciales y a la protección judicial, ¿no? En favor de estas personas. Pero el impacto, este impacto, eh, pues reabrió procesos judiciales en el Perú, hizo que se reabran procesos judiciales en el Perú. Se convirtió en un precedente clave contra la impunidad en toda América Latina. En este caso, el Tribunal Constitucional peruano ha citado en este caso, a varias instancias posteriores, ¿no? Para que se lleve a cabo, pues, esta investigación y se condene a los responsables, ¿no? De estas personas que lamentablemente estuvieron en ese momento, en esa intervención, en esa masacre que se habían dado, ¿no? En ese tiempo. Pero llegando a la conclusión, eh, pues es de que la Convención Americana es una herramienta esencial para proteger los derechos humanos en el Perú. Este caso de Barrios Altos demuestra que ningún Estado puede justificar la impunidad frente a graves violaciones de los derechos humanos, ¿no? La Corte Interamericana pues cumple un rol crucial al supervisar que los estados cumplan sus obligaciones internacionales, de los cuales ellos pues no firmaron y ratificaron. Entonces, este precedente sigue siendo una garantía, en otras palabras, contra los abusos del poder y una defensa de la dignidad humana, ¿no? Eh, Bajo mi opinión personal, en este caso de Barrios Altos, en esta masacre que ocurrió, pues constituye un hito fundamental en la defensa de los derechos humanos, ¿no? No solo para nuestro país, sino para toda la región latinoamericana. Este proceso judicial demuestra que los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tienen un impacto real cuando los estados no cumplen con su obligación de garantizar justicia para las personas, ¿no? Considero que la decisión de la Corte Interamericana fue correcta y necesaria, ya que permitió revertir un escenario de impunidad que afectaba gravemente la confianza de los ciudadanos en la justicia peruana, que muchas veces pasa.
¿no? Cuántas veces nosotros pedimos justicia y el Estado a veces nos da la espalda. Si el Estado hubiese mantenido vigente las leyes de amnistía, ¿qué hubiese pasado? Se había enviado el mensaje de que los crímenes más graves se podían quedar sin castigo, ¿no? Que los responsables estarían gozando de una libertad, mientras que las personas que han perdido su familia siguen llorando y clamando justicia por aquellas víctimas, ¿no? Eh, pues debilitando la democracia y el Estado de Derecho, ¿no? Además, en este caso, nos deja también una gran lección importante. En este caso, los tratados de derechos humanos no deben verse como compromiso externo o ajenos, sino como una herramienta que fortalece la justicia interna y protegen a las víctimas. El control internacional no limita nuestra soberanía, sino que la orienta hacia el respeto a la dignidad humana. Por ello, creo que el legado de Barrios Altos debe mantenerse vivo, especialmente en un contexto donde aún persisten amenazas de impunidad, violaciones de derechos. Recordar este caso es recordar que la justicia no prescribe y la memoria de las víctimas exige la verdad y la reparación. En todo caso, exigen justicia. Y para eso tenemos entes más allá de, de las leyes que nos protegen, que también están siempre con sus ojos puestos en los hechos que pasan en nuestro país, ¿no? Mm, Eso es todo, doctora. Muchas gracias. Que tenga muy buenas noches. Gracias.